Bien, ahí está grabando. Brevemente vamos a compartir el flyer con el cual ya los bombardeamos en esta última semana. Hoy, perdón, esto se llama torpeza. Vicky, ¿querés leer? No me escucha. Bueno, con Sí, esta... acá estoy. Está Listo. desactivado el micrófono. Bueno, en realidad la idea es en homenaje a Tamara Kamensain. No, solamente esto, solamente esto. Perdón. ¿A dónde, Mari? ¿Estás compartiendo pantalla? Disculpen, se me acaba de apagar el monitor, pero ahí volvió. Todavía no se compartió, Mari. No, ya sé. Lo que pasa es que está mal el contacto. Estas cosas pasan. No importa. Contacto de monitor mal enchufado. Ahí va de vuelta. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Sí, simplemente la bienvenida. Bueno, acá estamos, entonces pueden ver este segundo encuentro de Con estas bocas en este mundo, ciclo virtual de lecturas y entrevistas literarias. Coordinamos quienes estamos aquí presentes, Marime Aranzapurruda, Raquel Guzmán, que está por allí, y Victoria Alcala. Y nuestros invitados de hoy son Blanco Mar, Enrique Solinas, Liliana Mazara, Misael Castillo, esta fotito que hicimos acá en el flyer de Adriana Lestido, y damos comienzo. Muy bien. Ahí estamos. Muy brevemente, vamos a mencionar en homenaje a Tamara Kamensain, que bueno, como saben, nos dejó en estos días. Y como reconocimiento a su poesía, vamos a leer uno de sus poemas que invita a seguir escribiendo, leyendo, escuchándonos. Este poema es el primero del libro Los No, de 1977. Leo. Como el bailarín de teatro no, que detiene cada gesto para mostrarlo en la escena quieta, y detiene el dibujo de gestos para suspenderlo en una historia quieta sin desenlace. Así, la corriente de palabras empieza a circular detenida, lentamente habita el teatro, puebla la escena con letras, se coloca en su papel. Bueno, en este caso, a continuación, estas letras van a ser las letras de nuestros escritores invitados que se van a colocar en nuestros oídos, y esto es una fiesta. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Raquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la RELA, esta red interuniversitaria de estudios de la literatura de la Argentina, nos place darles la bienvenida a este segundo encuentro de Con estas bocas. Se trata, como muchos de ustedes ya saben, de un ciclo mensual de lecturas literarias y entrevistas a autores y autoras de distintos lugares del país. Esta propuesta propicia sobre todo el intercambio, la escucha, el disfrute de los diversos tonos, temas, miradas que ofrece nuestra literatura. Estas son las bocas que hablan, las voces que se templan
y los lugares geográficos y enunciativos de un tiempo particularmente revulsivo. Las escritoras y escritores participantes, como ya lo anunciaba Victoria, son Enrique Solinas, de Buenos Aires, Blanca Omar, de Salta, Misael Castillo, de Santa Fe, y Liliana Mazara, de Tucumán. Coordinaremos hoy Marimé Aranzet Ruda y Victoria Alcalá, de Buenos Aires, y quien les habla, Raquel Guzmán, de Salta. Las tres somos integrantes de esta red que aspira a continuar abriendo otros espacios de expresión, estudio, reflexión para los fenómenos literarios. En esta primera parte, cada autor dispondrá de 10 minutos aproximadamente para leer una selección de su obra. Así que les cedo la palabra a Marimé para que presente a nuestro primer invitado. Perdón, ahí está. Estaba admitiendo a alguien más. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Enrique Solinas, poeta, amigo. Voy a leer un breve CV. Enrique nació en Buenos Aires en 1969. Es escritor, docente, traductor, investigador y colabora con publicaciones de la Argentina y de otros países. Y hasta la fecha ha publicado 8 libros de poesía, Signos Oscuros del 95, El Gruñido y otros poemas del 97, que de paso se ha dicho, acaba de ser traducido al francés, así recién salido del horno, ¿no? Signos Oscuros, ya está, El Gruñido y otros poemas, El Lugar del Principio, que es del 98, Jardín en Movimiento, de 2003, si me olvido alguno, Enrique, decime, Noche de San Juan, de 2008, Corazón Sagrado, de 2014, Barca sobre la zarza ardiente, de 2016, y El Libro de las Plegarias, de 2019, entre otros escritos, que bueno, son muchos para nombrarlos. Por su labor literaria obtuvo diversos premios, becas en este país y en el exterior. Su obra forma parte de antologías nacionales e internacionales y ha sido traducido a diversos idiomas, tan diversos idiomas como el francés, el inglés, el chino y el rumano. Así que, bueno, ahora lo vamos a escuchar a Enrique, como bien dijeron las chicas, aproximadamente, o vamos a intentar mantenernos en los no más de 10 minutos. Así que, bueno, todo tuyo, Enrique. Bienvenido. Buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, voy a leer diversos poemas de distintos libros, ¿sí? Magnificat. Hoy desperté y mi cuerpo tenía olor a flores, a perfume de orgasmo y alegría. Los animales obedientes acompañaban el transcurrir violento y ciudadano. El tráfico en las calles se partía en dos cada vez que deseaba cruzar hacia la otra orilla. Voces diversas escuché y entendí todas las palabras del mundo. 2 marcas rojas en mis manos anunciaron la transformación. Soy santo, me dije, soy santo. En el exceso de la vida y la muerte está la redención. El pueblo. En un pueblo muy chico, donde todos nos conocemos los delitos, y la nieve se cae como pintura fresca, y la nieve se cae como pintura fresca. Vivo. Tengo una casa con patio, perra y padre, y un jardín y una hermana que todo el día se disfraza de noche. Cuando llega la hora de descansar, nos disparamos con gritos
pero todos somos malos apuntadores. Nadie quiere matar a nadie aquí. Triste es la canción que pasan por la radio, golpean a la puerta. Triste es la canción que viene del jardín. Nadie atiende, golpean a la puerta. Nos abrazamos porque tenemos miedo. San Sebastián. Él abre su cuerpo al mundo, como quien ata la voz a un árbol y multiplica. Vemos que es así, que nada evitará su despedida, la victoria feroz del que ha perdido. Si le dan a elegir entre el silencio o el silencio, prefiere el estallido o la mueca de su representación. Ah, mi querido, la revolución ya pasó y no nos dimos cuenta. Se fue como esta noche, tratando de entender por qué el tan bello y extraño se deja atravesar por nuestras flechas, por qué abandona su cuerpo a nuestro mundo y nosotros tan lejanos como Dios. El doble. Ese hombre que está sentado frente a mí es apenas un reflejo de lo que soy. Tiene mi voz atrapada en su garganta y sé que es personal, como si alguien lo hubiera autorizado a dejarme mudo. Transcurren sus días en mi contemplación, sabe más de lo que yo comprendo. Ese hombre que está sentado frente a mí sonríe, acomoda su pelo y espera que me duerma de una buena vez para ocupar mi historia. Ahora observo que se aleja sin mortificaciones. Ahora parte como quien regresa de un largo sueño y es tan vacío de significación, tan elegante, tranquilo y eficaz que da gusto verlo cada vez, regresando hacia mí, abriendo las puertas de la muerte. Cambios climáticos. Padre, hoy te vuelvo a encontrar en esta ciudad desesperada. Charlemos sobre el tiempo, que es mejor a conversar sobre otras cuestiones. Hablemos de la lluvia o el sol, pero no me preguntes sobre la muerte que nos sucede ahora. La idea de parecerme a Jean-Paul Sartre aún me seduce, como el sonido de un cuchillo atravesando la realidad, y no te lo digo. Toda muerte primero sucede en las palabras para luego llevarse a cabo en los ojos, y no te lo digo. Padre, hoy te veo y al mismo tiempo veo al que seré, pero distinto. Ya nada se puede hacer, es necesario. Mejor, charlemos sobre el tiempo. Acerca del rigor de la muerte. Para no morir uno empieza a escribir por la mañana con un cigarrillo en la mano y esa paciencia de absoluto que nadie es capaz de ejecutar. Nos queda la escritura y el silencio para cuando llega la tarde y el humo del cigarrillo en la piel y otro cigarrillo más. Qué oscura es la ciudad cuando anochece, pero su oscuridad nos muestra una certeza. Ahora sabemos que con buena voluntad también se muere y que uno es capaz de morir como cualquiera. Se deja la vida a medio hacer, se piensa en todo aquello que jamás sucedió y a nadie importa. A veces se pierde y está bien. La inmortalidad es algo demasiado alto, demasiado pesado, demasiado lejano. A veces se pierde y está bien. Estoy listo, estoy listo. Por lo menos habré intentado mis palabras para no morir. Bucólica. El olor de tu cuerpo, amigo mío, me recuerda al color de la infancia. Una pradera con demasiado sol cuando no estoy triste, cerca del río, en donde alguien dibuja mi ciudad. Nada es tan importante ni inocente como pensar en un día perfecto. Vaca y pasto, los pájaros que nos sobrevuelan como a San Francisco,
Algunas flores, senderos de amapolas, el cielo quieto y azul como de utilería. Sé que pronto ya no estarás aquí, todo es inmediato. Sé que pronto te ocultarás detrás del sol. Disfrutemos ahora de este día, que el mañana no es cierto. Brillemos como el agua en la noche, tan solo para la memoria. El rostro de Dios. Esa mujer, extendida hasta nunca debajo de la sábana, no muestra signos de respiración. Apenas es el resto de una imagen, el personaje principal en bastidores, no disponible para las despedidas. Hacia los costados, sus brazos se alargan y tocan el infinito. Las manos se apoyan en oriente y occidente, sin ganas ya, sin intención. Descorro la sábana y al mismo tiempo vuela una mosca como ninfa sorprendida. He aquí la cuestión. Sus labios entreabiertos y la piel extraña contrastan con el gesto de una sonrisa, y el único signo de vitalidad es la mosca, que ha bebido toda su respiración. Si la mujer sonríe es porque sabe algo que nunca terminó de decir. Si la mujer sonríe es porque nos ha engañado y nunca sabremos el motivo. Pasa el tiempo como la vida pasa, como pasa lo bello y lo triste. Luego la abrirán en dos para saber la causa de su fallecimiento. Luego su rostro cambiará y será otra, alguien desconocido. Ahora sé que este es el rostro de Dios, una mujer que se va y la mosca que sonríe, compartiendo la misma despedida. Tan solo nos queda cubrir el cuerpo de la desesperanza y contemplar el aire de la noche, fatal y divino. Y para terminar, quiero leer un poema inédito que se llama Domingo de Ceniza y está dedicado a una amiga poeta que es Diana Bellesi y que bueno, es una conversación que tuvimos con ella sobre este tema. Entonces, bueno, era justo que se lo dedicara. Domingo de Ceniza. Es domingo y siente que no está en el lugar donde la noche crece, como una luz que guía en la penumbra los pasos hacia el porvenir. Desorientado existe y siempre espera la mano que lo lleve hacia arriba, hacia Dios, hacia su cuna, hacia la otra orilla, donde la vida de verdad lo espera y es comienzo y no fin de su propia historia. Tiene miedo y sabe que está bien, que el temor nos recuerda a nuestra parte humana, que no podemos todo, que a veces debemos permitir una ayuda, que es bueno dejarse sostener. Entonces es domingo y no hay nada que decir, nada que esperar, solo saber que este dolor que siente no lo entiende, que el dolor en sí es gratuidad. Llega la noche y crece, pero en otro sitio. Llega la noche y crece hasta abarcar el mundo. Entonces es hora de pensar en lo que realmente importa. ¿Qué hará el muchacho ahora que lo ha perdido todo? ¿Qué va a hacer el muchacho ahora con tanto dolor? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Voy a presentar ahora a Blanca Omar. Blanca Omar es poeta, dramaturga, docente e investigadora. Nació en Joaquín B. González, en Salta, lugar donde reside. Ha desempeñado una extensa e intensa labor como profesor en letras en distintos niveles educativos. Sus obras poéticas son Poemas con, de 1983, Conjeturas, de 1984, Del crecer y otros dolores, de 1989,
Muñeca de Trapo, de 2003. En teatro escribió y dirigió distintas obras, como Alfonsina, El sexo, Tiempo de amante, El reverso de los días, En areneros de tiempo, La mujer de piedra. Figura en distintas antologías, poetas argentinos contemporáneos, Por amor al arte, La luna con Catillo. Su último libro es una publicación que reúne una investigación histórica sobre su pueblo, Joaquín B. González, que se ha convertido para ella en una suerte de Aleph, donde están todas las claves. Así que vamos a escuchar ahora a Blanca. Gracias, Raquel. Buenas tardes a todos y un placer realmente compartir este espacio del segundo ciclo con estas bocas en este mundo. Voy a leer una pequeña historia en poesía del libro Muñeca de Trapo. Juegos. Al principio fue el juego. Juegos del universo, orden lúdico en armonía. Luego fue el juego de estrategias solitarias, de utopías, de azar, sin ficha y sin dinero. Juegos con máscara y bastones, regulando intercambios para recrear la domesticidad, compartidos, festivos y celebrados. Juegos de virtualidad, en redes de dominio, repetitivos, deshabitando conciencia y territorios. Jugar el juego del vivir con arbitrariedades misteriosas, con ritos al conjuro de palabras, esas fórmulas del bien y mal decir, de desobediencia debida a la maldición bíblica y a los hombres de la bolsa. De crear el desorden mundial y la cacería a la libertad. Jugar a las escondidas, buscando, encontrando, para adivinar por el pisapisuela que si no hay ángel hay demonios. Jugueteos, jugadas con placer, afrodisíacos, alegóricos y de locura. Al principio fue el juego, la diversión. El juguete simplemente decidió, y al final fue la ludoteca. Juguetes sin juegos con alegrías congeladas. La juguetería global, sin centro ni frontera. Montaje kermés de utilería. Inversión del mercado jugador, sin ferias de verbena y misa chico. Al principio fue el juego, jugar como sí, libremente, con placer. Vivir como un juego. Jugadas en donde el tiempo, al perderse, se disfruta. Muñeca de trapo. Esa muñeca de trapo, colgada en la pared, desparramada en la penumbra de la habitación, descosió visillos, tejidos al crochet con guardas de ángeles. Lujurioso y bochinchero el día la convoca. Esa muñeca de trapo detiene al trajín de la rutina. Entrecierra el postigo, se viste de fiesta y para sorpresa de la familia Pierre Rosset, hace añicos al renglón de la niñez. Liberada, atraviesa corriendo el jardín y abre la verja para ir a jugar, con quien se juegue el alma, con amor y sin heridas. Avasalladora gritó, ven tú también a romper la cuerda del reloj, que con sus tic-tac marca un tiempo de extraña soledad. En esta noche sin pared, con sangre de musgo y galotes. Ayúdame a estrenar mi corazón, sin miedo al desnudo.
crece la piel, perdón, encendida de deseos, gritando de júbilo. Deja de ser límite su cuerpo solitario, y la hembra que la habita derrocha aromas de jazmín y madreselva. Tal vez este amor sea sueño, no importa. Lo vivo y desvivo. Lo asombro y lo desombro a mi antojo. Como cuerdas de violín, tintinea todavía mis nupcias con la piel, esa imprudencia de amar aún en el hollín de la cocina. Esa muñeca de trapo se desplaza soñolienta, termina regalándose primaveras batidas con nuez moscada. La muñeca se va y mira el mundo y contempla lo que ella llama un retablo. Días tras días, en interminables horas, desde el amanecer y bajo el ardiente sol, hileras de hombres sin tierra socavan la tierra en su áspera dureza. Abren surcos que luego humedece la lluvia y la vuelven porosa, otoñándola en siembra, restañándola en cosecha con pie y sin balanza. Cuando regresan al oscurecer, se ven idénticos en el cansancio, en la peonía de vivirse con la terca paciencia del hueso. Reunidos en rueda de fogón, los hacheros fabulan a la vida, tristeando serenatas con cajas y guitarras, son voces en su magia. Con pócima de miel, algarroba y algún secreto, amasan fórmulas sencillas para curar a dioses y mal de amores. En ese oleaje festivo afirman su existencia, mientras beben su filosofía en sabia alegría a través de quemas, coplas y leyendas. Son historias haciéndose con oficio. Juegan el juego de los juegos, sin lógicas de mercado. Son libres para olvidarse, porque están hechos de instantes, de tiempos recobrados, aún en el lacrimatorio clandestino, y son la renovación precaria del sueño. Luego que Muñeca ve el mundo en su ruralidad y en su aspecto urbano con sus manifestaciones, decide volver temporalmente y volví. Si la guerra no hubiera exiliado a los padres, encajonando sus deseos, quizás habría heredado otra historia. Si no hubieran violentado la casa desapareciendo a mi dueña, tal vez habría grabado otros recuerdos. Volví por el antiguo camino de tierra, para liberar a la Dios del anaquel de sándalo. Lo encontré entre los libros, pétalos secos con aroma. El tiempo borroneó mi historia de acuarela, quizás por la marea, tal vez en esas hojas polvosas, el barquero de manantial vislumbre señaló el viaje. Indolente el verano anuncia embriaguez en el campo encelado. La urdimbre de la existencia en su vaivén disuelve los instantes. Amigo, tú comprendes, el eros del alma, es alquimia de razón y piel. Otra vez, este amor y las palabras. Y ella se va y una vecina cuenta qué pasó. La vi buscándose en el hilo del tiempo. Se acercó a la ventana y un cosquilleo recorrió su piel. Salió al pedazo de cielo en misterioso caso. Apagó los candiles de aceite. No crujió la puerta de madera al cerrarse, porque era de algarrobos sosegados. Seducida y sin enterrar el instinto,
se fue remontando al futuro, por el sendero de hierbas con su mochila de sueños. Y escuchamos su canto, porque iba alegre. Soy la farolera de la puerta del sol, subo la escalera y enciendo el farol. Después con la lumbre me pongo a vivir y muchos días me salieron bien. Gracias. Gracias. Gracias, qué bueno. Hermoso. Bueno, gracias Blanca. Acá tenés muchos aplausitos de la gente que te escuchó. Vamos a seguir entonces, después vamos a charlar, pero vamos a seguir entonces con Misael Castillo, quien nació en Tostado, Santa Fe, en el año 1993. Publicó en 2019 por medio de Ediciones Presente, Robarle al cuerpo lo que está de más, y formó parte de la antología Voces Entramadas, impulsada por la Biblioteca Virtual de Buenos Aires en 2021. Este mismo año también fue seleccionado para publicar 2 poemarios más, El tiempo cuando falta y Gorriones cuando anidan en las manos, en las convocatorias de las editoriales El Andamio de San Juan y Falta Envío de Tucumán. Es estudiante además de lengua y literatura y dicta talleres de lectura y alfabetización. Forma parte de la colectiva de resistencia poética Más Poesía y es colaborador eventual del periódico 9 de julio. Bueno, y además es mi amigo, así que re contenta de que estés acá, Misael. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación a Rela y a Vicky, que es mi amiga y también la quiero mucho. Voy a compartir primero unos poemas de un libro que va a salir por Falta Envío de Ediciones de Tucumán. El libro se titula Gorriones que anidan en las manos. Primer poema. El silencio que vemos en la mañana encima del río. En el borde del río salado, las sombras fueron consumidas por predecesores avaros, los pescadores, sus plegarias paganas, sus canoas hendidas, rebozados en la orilla, se comunican con silbidos, un lenguaje primigenio, de respeto fractal, oblicuos con sus cañas y sus tristezas, piensan el silencio que hacen de paisaje. Inestabilidades. La casa tenía un aljibe abandonado al pie del derrumbe. No todo lo que tambalea termina por ceder. Ellos decidieron que sería mejor derrumbar lo que pendía del silencio. Tiene forma de amor, dinamitar lo irreparable. Madre. Vi cómo huyen los ñandúes heridos, corren donde sus crías, las despiojan por última vez, gimen con los ojos y enlazan sus cuellos y gritan y sienten entre lenguajes desgarradores. Hace falta verlos para entender que el amor es casi siempre una despedida. Faltantes. Mecimos una distancia a la que le faltó silencio. El mejor modo de acurrucarse en las manos de un gorrión. Hubo sonrisas en este lugar donde la felicidad se inventa para sentir que algo se tiene. Ningún abrazo, ningún beso supliría las faltantes. El mundo es peligroso, pero también se puede anidar gorriones en las manos. Me acurruco a ellos, oigo latir sus corazones. Ahora voy a leer 2 poemitas
de un libro que va a salir también por Editorial El Andamio de San Juan. El libro se titula El tiempo cuando falta. Albañiles que ladran como perros, como los pájaros que se escuchan a kilómetros de distancia, oigo los martillazos sobre las paredes. A veces pienso, esa es una forma extraña de comunicarse. La fuerza y la frecuencia tienen su propia semántica. Cada persona habla como puede. El silencio sirve para ser preciso. De los inventos humanos, el más sorprendente es el trabajo con los metales. La facultad de movilizar algo tan rígido y tan frío es una actividad que requiere tanto espacio como precisión, tanto ruido como silencio. Y voy a leer 2 poemitas más, inéditos también, todos están inéditos en realidad. La naturaleza, como el amor, trabaja cuando nadie la observa. El niño remueve la tierra, la historia se deflagra con sus pasos. Las nubes precipitan en el cutis que atraviesa la constancia de esta siembra. A lo lejos alguien levanta sus manos, pero el niño huye de ese abrazo. No se siente a gusto con esa forma del amor. Planta una semilla que germinará sola o será simplemente parte de la tierra. El Jaucanigás abre los brazos a las canoas. Los pescadores cargan la distancia en sus embarcaciones, el ruido de sus remos, el de sus palas en el agua, son también una forma de silencio. Ablandan el Paraná con sus piraguas, con sus voces, ofrendan al río el movimiento de sus vidas, atravesados por silencios que sostienen la armonía pulcra de un amor profundo. Endurecidos observamos atentos de qué se trata tan vasta forma de respeto. Muchas gracias. Gracias a vos, Misael. Muy bonito. Gracias, muchas gracias. Muy bonito. En cada una de las reuniones de Con esas bocas, decidimos convocar a un integrante de la Shela que, además de su actividad académica, también dedica su tiempo a la escritura literaria. En esta ocasión invitamos a Liliana Mazara, poeta, narradora, ensayista, que en la convocatoria dice Tucumán, pero que sin embargo tenemos que aclarar que nació en Frías, Santiago del Estero. Entre sus publicaciones encontramos Escrituras del Yo en color sepia, un ensayo del año 2013, es colaboradora de la página literaria de la Gaceta y participó en diversas antologías de microrrelatos como Cuaderno La Brida de 2016, La vida en breves, tomos 1 y 2 de 2016-2018, con el grupo de la Asociación David Lagmanovich. Acaba de publicar un libro de microrrelatos, Cuadernos de Penélope, y además es profesora y doctora en letras. Dirigió el Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentinas y Comparadas en la Universidad de Tucumán y participó del Consejo
editor del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Tucumán. Así que es un gusto presentar a nuestra colega Liliana Mazara. Ahora me escuchan. Hola a todas y todos. Perfecto. Perfecto. Agradezco a mis colegas y amigas la invitación al segundo ciclo de Con estas bocas en este mundo. Y bueno, yo elegí unos poemas, algunos breves y otros no tan breves, de un libro inédito que está ahí en camino de, y después algunos microrelatos de Cuadernos de Penélope. Estos poemas breves son de un libro que se titula Tiempo de lluvias y son numerados, son todos estructuras breves entre 9 y 12 versos. El 1 dice así: al norte de mi piel cae la tarde. Sin lámparas, la noche me cubre oscura. El ángel suelta alas, mi tristeza en el espacio. Lejos, él respira. El 2. La luna trepa las azoteas, flotan espuelas de plata en el silencio lastimado. Calla lenta la noche repitiendo sombras derramadas y soledad en los naufragios. El 3. Un abismo voraz, el tiempo. En vano las esperas, puñal bermellón de sus pasiones. Ingratas falsías se posan en sus bosques de montañas negras, de voces heridas que el viento silba a lo lejos. Poema 18. Un bullicio de letras extraviadas espera el rumor de historias detenidas. Las palabras tejen vigilantes recuerdos, atravesado de un aire húmedo en la boca. Un cuerpo arpea lejos, repentino, en la involuntaria piel de la escritura. Y paso a otros un poquitito más extensos. Carta de invierno. No te he olvidado, amigo, es tarde de domingo y te escribo. Con la memoria a cuestas, los azares perfumados en la distancia y la escritura en la mano, regreso. Despeno la pena, conjuro poemas en recuerdos colgados. Dolor, que no duela el trébol desenterrado ni locas margaritas desnuden el alma. Siempre estás fantasmeando, ahí en el atajo, emanación de murciélagos, la rosa espinando. Con la maleta cerrada, días y noches me resguardo. Tu silueta difusa, empecinada, quimérica, se luce de blanco. No reconoceré tu eco, aunque me invada tu mano. Anulación de nombres, renacer del cuerpo, preludio de pájaros. Amigo, si vuelves en invierno y el frío no me hiere, sabré que no es temprano. Este otro se llama Invocación a mirar. Mírate, que la vida no se lleve tu calma. Entra sabia en ese cuerpo, peregrina para adentro, exterioriza callada. Recoge el fruto maduro y eleva tenue la voz en tu garganta desatada. Mírate. En la casa, 3 escalones, tan gigantes y pequeños,
vitrales mortecinos, color descolorido el tiempo. Mírate, desandas vida empujando luciérnagas ciegas. En medio de un tumulto, la memoria deshabitada se triza, se borra, se encoge, se estira, se calcifica, se agranda. Mírate en los espejos lejanos, oyes la calecita muda en la plaza borracha de palos gordos, ensanchados de gestos tristes, conquistadores de infancias. Locos nocturnos. La tribu de los locos pertenece a las noches, refundan restos del día, acarician pasiones con ojos cerrados, se acuestan a tu lado, bajan al subsuelo, se alzan a volar. Se dilata extremo el corazón de horas superpuestas, infinitas rondan la alcoba de tus sueños. Deliras disparos de tiempo, atajas el enjambre, surtido de quejas, callas en la cornisa de una lámpara, invadida de insomnios. Los locos nocturnos te acribillan la noche, loca lo sigues y palpitas los miedos en un despertar. Otro, historia en una plaza. Siempre caminando entre ruidos, bocinas, zumbidos de caucho, búsqueda de pájaros en las calles, en la plaza, bajo los árboles. Una fuente refresca el alma y una paloma desengaña la belleza. Va la señora, mira el color del cielo, la liviandad de las nubes, las flores, el sol, y todo pasa que pasa y no queda. Robustecen las sombras, vuelven a buscar, se detiene en ese banco memorioso, jubiloso de amores, en siestas amarillas, con atardeceres acobardados ante el delito sublime de un encuentro robado. Delación deshonesta, furia enquistada que en el tiempo se atrapa, marchita en soledad. Bueno, y ahora voy a leer algún micro que confieso no los elegí yo, los eligieron algunas de las poetas que no sé si andan por ahí, que ya leyeron el libro, así que yo, en homenaje a su lectura, leo algunos de los micros. Pensamiento mágico. Permanece enrollada en la fuerza de su pensamiento cartesiano. Todo tiene un orden concreto, todo puede ser controlado y los objetos que rodean su hábitat están simétricamente calculados, expuestos en sus correspondientes sitios, tal como ella lo dispone. Pero llega aquella incomprensible noche, mira esos cielos desprotegidos, percibe la amenaza de la soledad, decide escribir un mensaje, corre al mar y lanza la botella. Este se llama El hilo invisible. Tessie deambula por todos los rincones. Volvía a recordar cada día y cada noche el dolor que le andaba por dentro como una serpiente que envenena la sangre al morder. Continuaba atada a esos nombres fantasmas, pero una mañana de magia otoñal se miró en el espejo, pudo hacerlo y cortó ese hilo antiguo que la amordazaba. ¿Tengo tiempo para uno más? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Sí, uno más. Bueno, Dale. las llaves. Tiene que marcharse, lo hace lentamente. Saca un manojo de llaves antiguas de su bolso, las retiene un momento y luego las coloca sobre la mesa. La puerta abierta está esperándola, la observa.
gira media vuelta, pero vuelve a girar. Quita del conjunto una llave cualquiera, no importa cuál, y la guarda, suponiendo que, poseyéndola, el tiempo quedará detenido. Con los años, su tenencia no se justifica. Ella lo entiende, la envuelve y la quita de su lugar definitivamente. Sus visiones la desestiman. Es otra nada a su alrededor. Solo puede percibir la concreción de su saber y el equilibrio silencioso de los años. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias, pero no me voy a extender en eso ahora. Vamos a pasar a las preguntas. Si me equivoco, chicas, compañeras de equipo, avísenme. Bueno, qué lindo, la verdad. Me quedé colgada con lo lindo de escucharlos, perdón. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a esta pequeñita entrevista. Vamos a formular a cada escritor 2 preguntas parecidas, pero o no, cada caso. Las van a responder en el orden que quieran o según la combinatoria que deseen. Solo les pedimos que, bueno, lo vamos a ir midiendo nosotros, que no se exceda cada uno de los 10 minutos. Al cabo de las respuestas de los 4, haremos nuevamente a cada uno una pregunta idéntica. Y bueno, para quienes no lo saben, algunos ya hemos charlado sobre esto, los escritores no conocen las preguntas, de manera que es verdaderamente una conversación espontánea. No se asusten que no es nada extraño. Bueno, voy a empezar yo, Enrique, te empiezo preguntándote. Voy a formular 2 preguntas y como dije, vos respondelas de la manera que prefieras. Por un lado, la pregunta es cómo se articulan en vos los territorios, las áreas, las actividades también, cabría decir en tu caso, de la escritura por un lado, y otras actividades literarias como la docencia por el otro. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuáles son tus hábitos, quizá rituales de escritura, que hacen a tu proceso creativo? Bueno, si hace falta aclaración, vos me dirás. No, perfecto, no hay problema. Creo que primero, bueno, yo tengo 51 años actualmente, entonces hay un camino recorrido, y no es lo mismo a los 20 que a mi edad, ¿no es cierto? Donde ya uno tiene la profesión, ¿no? Encima, como la profesión de escritor. No es los intentos del principio, ¿no? Yo empecé publicando a los 15, y era como que en ese momento yo estaba con una brújula en la mano tratando de ver hacia dónde era la cuestión. Entonces hoy en día, desde hace mucho tiempo, está todo muy ensamblado. Creo que yo ingresé a la docencia a mis 30 años, o sea, no empecé de jovencito. Antes trabajé en una fábrica de transformadores, por ejemplo, trabajé de mesero en un bar, hice un montón de cosas y no duraba mucho. Y me di cuenta que la docencia era el lugar que a mí, donde yo me sentía cómodo y estable, y que enseñar literatura también era una forma de escribir, digamos, de estar en tema las 24 horas de aquello que me gustaba. Entonces la docencia a mí me gusta mucho enseñar, dar clases y compartir, ¿no? Y se ensambla perfectamente con mi escritura. No están separados, creo que están ensamblados, y que a lo largo del tiempo hay una conversación entre aquello que uno trata de hacer ver al otro, ¿no? Al alumno,
de ser lo más claro posible para que pueda entender el tema, y yo me doy cuenta que el tiempo pasó y en mis poesías trato de ser lo más claro posible también, dentro de todo, ¿no? Voy trabajando, bueno. Eso por un lado. ¿Y cuál era la otra pregunta que me olvidé? Espérate que vuelvo. Los rituales de escritura. Sí, los rituales de escritura, los hábitos, como Sí. dentro de tu proceso creativo, ¿no? A lo largo del tiempo van cambiando. Durante muchísimo tiempo yo escribía solo en la cocina, no sé por qué, pero escribía en la cocina, tengo una mesa con la computadora, bueno, y escribía ahí. Siempre tengo cuadernos por todos lados y me encanta escribir en cuadernos y compro muchos cuadernos, y cuando viajo, especialmente cuando voy a China, que son como los reyes de los cuadernos, que es increíble los diseños que tienen y el valor muy económico, ¿no? Así que eso, me encanta escribir en cuadernos y después en la computadora. Y hoy en día creo que llegué a un momento en donde encuentro los momentos, tengo un cuaderno ahora en la cómoda del cuarto y escribo. Y digo, voy a escribir, y después veo correr los días, pero es como sale con mucha facilidad. No hay mucho más ritual, que tiene que haber un café con leche, por ejemplo, pero no sé, estar cómodo, ¿no? Y con la despejada. Y igualmente en la escritura hay un proyecto siempre. Siempre lo que escribo está pendiente de un pensamiento mayor, ¿no? Cada libro que escribo para mí es una gran idea, entonces todo lo que voy escribiendo en ese momento se va como un rompecabezas acomodando a esa gran idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, el último libro que escribí, que es inédito, se llama Teoría del Cuerpo, y todos los poemas que fui escribiendo tienen que ver con el cuerpo, y voy en esa sintonía escribiendo, ¿no? De repente aparece algo nada que ver, pero no lo incluyo en ese proyecto, lo dejo aparte y así. Pero bueno, no sé si respondí más o menos. Sí. Bueno, yo seguiría preguntándote más, pero me parece que lo de los cuadernos es clave, ¿no? Son como la corporización de las distintas líneas, y está súper aceitado tu mecanismo hoy en día, Hago me un parece. pequeño comentario. Cuando estuvo la película Patterson, era que la gente amiga o gente conocida mía que quizás no está en la literatura me decían, tenés que verla, es igual a vos. El protagonista es igual a vos. Que cuando veo la película y la fui a ver en grupo, y el muchacho escribía en un cuaderno chiquito, y yo siempre tengo un cuaderno encima y se me ocurre algo y le escribo. Creo que todos los que nos dedicamos, nos gusta escribir, hacemos eso. O sea, aquello que es natural para nosotros, a otros les llamaba la atención y era muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con las preguntas a Blanqui. También pensando en esto de la multiplicidad de actividades, ¿no? La trayectoria de Blanqui ha sido muy variada, ya que su compromiso con la literatura no solo tuvo que ver con la creación, sino también con la difusión a través de talleres, dirección de grupos de teatro vocacional, organización de antologías, es decir, una serie de actividades creativas y que propician la actividad de los demás, ¿no? Por eso es que mi pregunta está orientada a eso. ¿De qué manera toda esa actividad se compatibiliza con la creación literaria, tanto en el trabajo de la poeta como en el trabajo de la dramaturga, ¿no? Porque hay dos líneas ahí de producción interesante. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que
leíste, que es un libro que a mí particularmente me parece apasionante, que es Muñeca de Trapo, y que es un libro donde convergen múltiples voces, diversos textos, y a la vez es una travesía sociohistórica que va atravesando todo el país. Y me gustaría preguntarte, nos cuentes un poco cómo fue la construcción de ese libro y cómo es tu trabajo poético en general. No sé si más o menos. Sí. No. ¿Están escuchando? Sí, perfecta. Ah, bueno, bien. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero es es un desafío, ha sido siempre un desafío vivir en la periferia de la periferia. Y desde ahí, cómo ir armando, organizando, construyendo espacios culturales independientes. Estos espacios culturales primero comenzaron, por ejemplo, con lecturas, encuentros de lecturas, siempre espacios intergeneracionales. Comenzamos con la lectura, comentarios de libros, más o menos cada 15 días. Y luego pensamos en difundir más a la literatura y por qué no al teatro. Cuando estudiaba en Tucumán, yo pertenecía a un grupo de teatro, me gustaba mucho, pero sobre todo en la parte de los guiones y de asistentes de dirección. Entonces fui aprendiendo muchas cosas, sobre todo el teatro under. Y decidí hacer un grupo teatral, primero de lectura teatral y luego dramatizaciones para ser representado. Y también cómo podemos hacer de los cuentos, hacer un guión teatral y podíamos hacer también con títeres. Comenzamos a organizar eso y llevarlo a distintas partes. Siempre ha sido con mucho esfuerzo, o sea, doble esfuerzo, porque todos teníamos mucho mundo explicado encima. Y ese mundo que es teatro, pero esto es teatro, si teatro es teatro, como Colón. Esto es, ¿para qué teatro y poesía si la novela vende más? Lo que vende, o sea, esas cuestiones que ya estaban incorporadas en nuestra mente, colonizada, costaba sacarse un poco ese ropaje. Y las preguntas siempre, ¿esto es literatura? ¿Estamos haciendo literatura? Y fuimos así, llevando a la zona urbana, a todas las poblaciones cercanas, y nos fuimos acercando a las zonas más lejanas, por ejemplo, que se les llaman los puestos, donde no tienen luz, por ende no tienen televisión, no tienen señal de internet, nada. Lo único que tienen es la radio activa. Pero la radio activa es muy buena porque habían comenzado ya las radios comunitarias que se escuchaban y tenían un amplio alcance en la audiencia. Llegábamos nosotros con el teatro del títere, con recitaciones, narraciones, y a la gente le gustaba, nosotros disfrutábamos. Entonces, esto también es literatura, esto también es acercar el libro, acercar la palabra, la escritura a la gente, siempre abuelos, niños, vecinos, todos nos juntábamos ahí, reunidos bajo un árbol quizás, y con telones de cartones para poner ahí en un arquito y poner y más o menos simular en la imaginación lo que nosotros íbamos haciendo. Todo eso nos llevó y teníamos una respuesta muy importante y lo disfrutaban ellos, lo celebrábamos nosotros, íbamos creciendo más. Esto nos llevó a hacer, por ejemplo, pensar en la gente que a la noche no tenía luz, grabar en cassette y en CD
poesía, radioteatro. Comenzamos a hacer y entregábamos a las radios comunitarias para que lo pusieran a las 9 de la noche, a las 10, para que ellos pudieran escuchar en su radio a pila y acercar la literatura de esa manera. También tuvimos una respuesta muy amplia, por lo que inmediatamente decidimos hacer un programa de radio. Nos preparamos para eso, teníamos audiencia, era semanal y se llamaba Crecer en el Aire. El programa invitábamos a niños que también, entonces el barrio se preparaba para escuchar a sus vecinitos, a los protagonistas, al vecino grande, al vecino mediano, y comenzamos así. Después decidimos, pero además hay que salir, juntarnos que con otros, armamos red, empezar a armar red. Y con el primero que armamos red es con el grupo Vocación de Orar. Inmediatamente tomamos de su experiencia que tenía, ya era un grupo consolidado, veíamos lo que podíamos hacer juntos y después con Metán, con Rosario de la Frontera, y comenzamos así. Y un buen día llegamos a Salta, cuando el artista García Rey nos invita a una muestra teatral juvenil. Llegamos ahí, desembarcamos, pero nosotros ya teníamos antecedentes porque hacíamos las muestras teatrales infanto-juveniles y de adultos con pequeñas obras. Duraban 2 o 3 días, era totalmente gratuito. Entonces, todo eso movilizaba mucho. La escritura movilizaba la lectura, la transformación, la elección de los libros, todo lo que implica amar la palabra escrita, amar la ficción. Y queríamos ir más allá. Entonces, buscamos los espacios, otro itinerario. Nosotros teníamos institutos nacionales, toda la zona era nacional, hasta el 96, 97, que nos transfieren, pero nos toman efectivamente cerca del 2000, empezando el nuevo milenio. Entonces eran las reuniones en Buenos Aires, en Córdoba, casi siempre, o en Catamarca. Nos juntábamos los institutos de todo el país, tanto para actualizaciones académicas en gestión educativa o para los diseños curriculares de lengua y literatura que venían cambiándose con nuevos planes de estudio. Y siempre había una colega escritora o que le gustaba leer. Entonces llevábamos nosotros hojitas volantes poéticas y las dejábamos en cada mesa. Y todo empezamos a hacer así. Y después nos juntábamos a ver qué hacía ella, qué hacía. O decía, yo no soy poeta, pero tengo una hermana o tengo una amiga que es poeta y publica en una revista literaria, todo por el circuito de comunidades pequeñas, ciudades más o menos grandes, pero no de capitales. Por ahí en la capital sí, la revista esto. Y eso nos llevó a explorar los límites. Por ejemplo, las correntinas estaban en contacto con Montevideo, con Uruguay. Entonces había revistas literarias que nos podían publicar a nosotros y comenzamos de esta manera y los circuitos se fueron ampliando, pero siempre la pregunta era, ese miedo o esa vergüenza, esto que estamos haciendo nosotros, yendo al campo, llevando esta obra, es teatro, es literatura, estábamos fuera de los cánones. Estos itinerarios son así o son complejos nuestros o no sé, pero lo disfrutamos y lo vivimos bien. Y por ejemplo, así surgió Muñeca de Trapo, porque tantas lecturas nos llevó a pensar que si yo escribía de la muñeca pensando en que la muñeca es el juguete más antiguo que tiene el niño, que tiene la niña. La muñeca es la quita penas, llora, la tiene, le cuentas cosas. Y también es como un marcador de género, porque la muñeca para las niñas y los soldaditos guerreros para los varones. Marcaban de la manera esa. Y también en algunas culturas las muñecas o los muñecos eran como un talismán mágico que se podía emplear o no para el bien
o para el mal, como ellos usaban. Entonces decidí hacerle en 3 voces. El vocerío, que sería como un coro de las tragedias griegas, pero actualizado, resignificado, en donde los ciudadanos no se juntaban para decir cosas, sino que los vecinos iban viendo, iban completando la historia y tenían una perspectiva de lo que esta muñeca iba a ser. Luego el protagonismo de la muñeca y en su soledad, donde estaba colgada, ella ve una pared enmohecida y ahí pinta una acuarela, y de esa acuarela tiene que sacar un amor, un marinero. Entonces, va tejiendo toda esta historia y lo hago en 3 voces y en 3 tiempos. Es como que de pronto dije, parece ser que es una obra de teatro, porque acto 1, acto 2, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y 3 voces que se van conjugando entre ellas. No sé si Gracias, Planqui. Aquí en el chat hay muchos comentarios acerca de lo interesante del proyecto, cómo lo has desarrollado. Y una cuestión que acentúan en estos comentarios es la potencia de las redes, ¿no? La importancia de ir, digamos, construyendo. Ahora es una maravilla con las redes. En aquella época era teléfono fijo y carta por correo. Mandarnos. Entonces todo venía en diferido, como dicen los chicos, ¿no? Hoy escribía para que dentro de 20 días, porque yo vivo en un pueblo que no tiene teléfono todavía, no tiene telefonía, entonces yo te mando una carta. Todo era en diferido, pero era buscar itinerarios siempre juntándonos, siempre colectivo, siempre social, no individual. Ya pasábamos horas solitas escribiendo con la escritura y todas esas cosas con las imágenes, pero formar grupos que sean colectivos, que vayan siendo compactos, cada uno con sus ideas para ir transformando, yo creo que también es literatura. Tomar un texto de Casona, por ejemplo, o de Gambaro, y poder adaptarlo al escenario que teníamos, al público espectador, sin traicionar a la obra. O sea, la escritura del texto espectacular, porque está el texto original del autor y el texto espectacular que el director de teatro tiene que reescribir, las didascalias, las acotaciones, el decorado, tiene que ser. Entonces teníamos que adaptarlo a los espacios que teníamos nosotros, que no era ni el Teatro Colón, ni el teatro con cortinas, cortinas prestaba de aquí, las luces no prestaba el otro, el mecánico hacía tal cosa, todos estaban ahí ayudándonos a nosotros. Entonces yo decía, estas transformaciones que nosotros hacíamos, ¿son saberes también? ¿Son válidos? ¿Puede transitar la literatura por ahí? ¿Puede la ficción sacar todo esto? No sé, yo creo que sí. Nos resultó, lo disfrutamos, lo celebramos, ha sido festivo, ha sido siempre una fiesta. Entonces yo digo, sí, también puede ser literatura, quizás por otros caminos, por otros lados, no del experto, no de la academia, pero sí, funcionó y sigue funcionando porque lo seguimos haciendo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo. Y me parece, Blanca, que lo que acabas de responder le da un poco de pie a lo que le voy a preguntar a Misael, que son 2 preguntas que también tienen que ver, la primera con algo de lo territorial, de los espacios. Por ahí, Misael, si estás por ahí, la primera es preguntarte cómo se vincula la escritura con estos otros espacios al interior de nuestro país, ¿no? Por un lado, hemos hablado mucho de algo como es la militancia poética para vos, que te la pasás armando redes y ciclos de poesía y participando y nos llamamos entre nosotros y todo. Entonces, ¿qué te pasa con eso? Que has llamado en algún momento militancia poética, con la solidaridad de la poesía, y también con las editoriales, que también en otro momento hemos hablado en nuestras charlas,
que no es lo mismo cuando mandamos proyectos quizás a editoriales de Buenos Aires, a editoriales de otras provincias en su recepción y en su acompañamiento, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, en relación con la construcción de tu obra, ¿qué cambios notás y qué recurrencias observás en tu escritura, más allá que hay poquitos años de diferencia entre el primer poemario del 2019 y los nuevos del 2021, también hemos hablado en alguna oportunidad de que mirar ese Misael de su primer libro tiene otra inocencia, tiene otras cosas que ahora estás como intentando cambiar. Quizás algunos de esos cambios son deliberados, quizás otros no, pero si podés como pensar algo de esto, ¿no? ¿Qué cambios y qué recurrencias hay entre estos poemarios? Perfecto. En relación a lo que me preguntaste primero, que tiene que ver con esta diversidad que tenemos respecto de la palabra, porque claro, vivimos en un país súper extenso. A mí particularmente lo que me ocurre con eso es que tenemos que de alguna manera poder apreciar esa riqueza que tenemos. Por eso mi alegría cuando me invitaste a este ciclo, justamente por lo que promueve, ¿no? Si uno piensa en términos políticos, digo, literaturas argentinas, es un reconocimiento de decir, bueno, no existe una literatura argentina, porque no vive una etnia en Argentina. Somos un país muy diverso y que a mí me parece súper interesante. Yo creo que incluso desde la cadencia, incluso desde el tono en el que hablamos, es algo que también me gusta remarcar. Yo hablo bastante rápido, pero leo bastante despacio, y tiene que ver un poco con la tranquilidad que se vive, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo. Yo vivo en un pueblito, entonces voy despacio en la lectura, porque quizás otra persona, quizás que vive en Buenos Aires o en una ciudad grande, tiene como otro ritmo en su vida, respira de otra manera, y bueno, o sea, no se trata de juzgar, sino justamente de poder plantear que estas diferencias son las que nos nutren a nosotros como seres poéticos, como seres políticos, en el reconocimiento de la diversidad que tenemos, digamos, básicamente, que a mí me parece muy interesante poder entenderlo de esa perspectiva, porque si no, caemos justamente en lo que no queremos, que es un centralismo que lamentablemente, pero también positivamente, hay que dar una discusión, se me hace, no solamente cuestionar que está todo en Buenos Aires, sino también resignificar de alguna manera el éxito editorial, y que el éxito editorial no sea publicar en Buenos Aires, sino que también se reconozca el laburo que se viene haciendo desde las provincias, desde las otras provincias, porque justamente, digamos, en las otras provincias están pasando cosas recontra interesantes que por ahí nos perdemos o se pierden debido a alguna manera la legitimidad que tiene Buenos Aires, que, repito, es una discusión que tenemos que dar entre todos, porque es una responsabilidad de todos, de quienes escribimos, de quienes gestionamos, de quienes están justamente publicando también, y a mí me parece eso realmente interesante para pensar y para poder modificarlo, sobre todo, para poder modificarlo, porque hay un montón de voces en el resto de las provincias que por ahí no tienen las mismas posibilidades que sí alguien que vive en Buenos Aires. Y no necesariamente se trata de que la persona que vive en Buenos Aires sea mejor o peor, y ni siquiera es juzgable, se trata simplemente de que tiene más posibilidades, porque acá, donde yo vivo, por ejemplo, todo lo que quiero que exista lo tengo que hacer. Si yo quiero que haya un festival de poesía, lo tengo que hacer; si quiero ir a un recital de rock, lo tengo que hacer, porque la vida cultural es muy pobre. Entonces, pensar en estos términos también es empezar a resignificar todo, desde mi perspectiva. Y perdón, no me quiero extender. La segunda pregunta, Vicky, ¿cuál era? Los cambios que hubo en tu obra, digamos, deliberados o no, pero que habíamos hablado en algún momento de una necesidad o que vos habías empezado a percibir un cambio en tu voz poética. Sí, 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 y tiene que ver un poco eso con la desnudez. A ver, yo tengo 27 años, soy hijo de un albañil y una emprendedora, podemos decir,
Entonces, el acceso cultural que yo tuve, y sin ponerlo de excusas ni ponerme de víctima, fue mucho menor por ahí a otros tipos de accesos culturales, digamos. Yo el primer libro que lo leí cuando empecé la carrera del profesorado de lengua. Entonces, cuando yo empecé a escribir, escribía y que supongo que le debe pasar a mucha gente, sin cuidar mi yo, digamos, y con un yo súper presente. Y bueno, con el tiempo yo creo que eso va desapareciendo, y que creo que es parte del proceso también, digamos. No reniego de ese que fui, porque es parte de lo que soy, digamos. Creo que renegar de nuestra historia siempre es triste, y yo creo que es parte de nosotros y hay que aceptarlo. No reniego de ese primer libro, me parece un libro diferente, hay una perspectiva contrahegemónica del amor, entonces para mí ya es importante porque soy un ser político, un ser militante, y que haya aparecido a esa perspectiva contrahegemónica del amor, también para mí es importante. Entonces, creo que va por ahí un poco, y justamente ahora estoy como más centrado en agotar los recursos poéticos en cuanto a la naturaleza que me atraviesa a mí, que es el río, que es la pampa, y pensar justamente en esos cambios de lógica, porque nosotros pensamos en la pampa, o sea, Santa Fe, el litoral, es todo llanura, dicen, pero hay una fuerte raigambre epistemológica en términos de lo que significa llanura, que tiene más que ver con una mirada capitalista, neoliberal, que se diferencia de lo que es la pampa, o sea, que es lo mismo en definitiva, y tiene impronta quichua, digamos. Entonces, también dar esas vueltas de rosca para plantear otras posiciones también. Muchas gracias, Vicky, de nuevo. No, por favor, ahí hay un montón de comentarios como también apoyando la posición sobre la visibilidad de las literaturas argentinas, y también, bueno, que existe un montón de gente en todo el país que tiene esta visión por suerte y gestiona y empuja estos espacios. Y sobre todo por ahí lo que decías, ¿no, Misael? Que justamente vos los últimos poemarios, lo que te pasó, sí, puedo contarlo como para Sí. ejemplificar, como que vos estabas como pensando, bueno, tengo que publicar en Buenos Aires, tengo que publicar en Buenos Aires, y abriste un poquito la mirada y te encontraste con dos editoriales que son de San Juan y Tucumán para publicar. Sí, digamos, pero porque estamos chipeados de esa manera, ¿me entendés? Porque a nosotros se nos contó una historia que es una historia mentirosa, digamos, que el éxito editorial está en Buenos Aires, y nosotros tenemos que acompañar. O sea, yo no concibo el crecimiento personal por fuera de contexto, digamos. Si yo crezco, la editorial crece. O sea, creo que es algo compartido y que es interesante que así sea. Si no, dejamos que editen solamente en Planeta o en cualquiera de esas editoriales y listo, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende de la posición de cada uno también. Yo tengo una posición bastante política acerca de las cosas, y es lo que me gusta, y espero poder sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, gracias. Perdón, quería agregar algo más, que hay un montón de proyectos, así como este, como Poesía Dominguera, Más Poesía, Gustavo Tizoco, que está en la difusión de mis poetas contemporáneos, donde aparecen un montón de voces, y que está buenísimo que nosotros podamos acompañar este tipo de proyectos también. Así que les agradezco muchísimo la invitación, y fue un placer para mí escucharles a los demás compañeros y compañeras. Bueno, gracias, porque además también como la noción de espacio con la virtualidad nos está cambiando, incluso este encuentro tiene que ver con la virtualidad y poder reunirnos de otra forma, así que buenísimo para seguir pensando. Ahí Sí. dice Marimé, estamos reseteando. Muy interesante eso, ¿no? Chipear de otra manera. Sí. Y justamente empalmamos con las preguntas a Liliana, ¿no? Porque Liliana se mueve entre estas dos formas de escritura, la escritura académica y la escritura literaria, ¿no? Y la primera pregunta es esa, porque como decía Misael, también la escritura académica te chipea de cierta manera, ¿no? Hay todo un proceso de modelización que va trabajando. Entonces mi pregunta es esa, Liliana, ¿cómo resolviste esta fricción entre la escritura académica y la escritura literaria?
Y por otra parte, acabas de publicar Cuadernos de Penélope, y este libro es un libro de microrelatos que tiene una isotopía, un eje vertebrador que está unido a la memoria, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ahí entras otra vez en esta fricción entre el microrelato como género y la poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo poético, tu trabajo en la construcción de este libro, un poco en esta inserción casi medial entre el microrelato y la poesía? Estás silenciada, Liliana. Bueno, decía que yo comencé con poesía y tenía en cuarto y quinto año del secundario un profesor que le dedicaba mucho tiempo a impulsarnos en la, perdón, en la creatividad, al punto tal que también hicimos teatro y pasábamos momentos exquisitos con el arte, alguien que recuerdo con mucho cariño. Cuando llegué a la facultad, y dado el trabajo, la cátedra y demás, empecé a ver que leer seguía siendo maravilloso, había que leer mucho, pero también había que leer teoría, crítica, y el mundo se me abría en muchas ramas. Y tenía que pensar cómo me iba a organizar, porque, a ver, la escritura de la poesía, también escribí cuentos y participé en concursos, pero cada vez se me hacía más difícil por el tiempo y por tantas actividades múltiples que yo tenía como mujer, con familia, con hijos. Entonces, como Enrique, empecé a comprar cuadernos. Tengo, si ustedes vieran, cuadernos por todos lados, y a veces me perdía porque escribía un tema en un cuaderno y después ya no sabía si era ese, otro, lo tenía que buscar y ahí escribía. A veces estaba en la cocina y estaba el cuaderno y me surgía una idea de un recuerdo de la memoria y lo ponía para después escribir. Sí, la teoría, la crítica y la docencia, que por cierto es algo que me gusta mucho, la docencia es parte de mi vida, no me equivoqué con esa vocación, me llevaban mucho tiempo y por ahí al principio no podía nivelar el modo crítico y teórico con el uso de la metáfora, de la imagen, al punto tal que cuando preparaba mi tesis de licenciatura, alguien me dijo, te recuerdo que estás escribiendo una tesis de licenciatura y no estás escribiendo un cuento. Empecé a sacar metáfora y endurece la escritura, lo cual me choqueó un poco. Y me di cuenta que sí, que la teoría y la crítica a mí personalmente me endurecieron un poco más, porque empecé a escribir poesía, o seguí escribiendo poesía y cuentos breves, yo tengo cuentos de 5 o 6 páginas, pero lo hacía a veces con un sentimiento de culpa porque me organizaba y decía, bueno, hoy escribo poesía y cuento porque deseo, porque tenía la idea en un cuaderno y no quería que se me escape, y sentía la culpa porque tenía los prácticos y los parciales y por ahí se me atrasaba la cuestión, o sea, que era un estado culposo el escribir, pero lo mismo escribía calladita, guardaba.
Y hace cosa de 10 años atrás, de pronto, mi amiga y colega y gran experta en microrelatos, Ana María Mopti, me invita a formar parte de la asociación David Lakmanovich, y yo le empecé a entregar a Ana María unos bosquejos y Ana María me dijo, dale para adelante, tenés buenas ideas, reflexionamos el género y demás. Y a partir de ahí me empecé a vincular con el microrelato, que yo lo concibo al microrelato también con un tono y un ritmo lírico. A mí me gusta la lírica en el microrelato, ¿no? Y no lo quiero despojar al microrelato de lírica, como tampoco quiero que el microrelato se vuelva como un género que se está experimentando, que es joven. No quiero que el microrelato se vuelva trivial, al menos en mi escritura. Yo quiero que el microrelato genere, como genera en mí un pensamiento profundo sobre la vida, sobre el dolor de la vida, sobre las peripecias de la vida, también genere en el lector un pensamiento profundo, que algo quede de esas historias mínimas que uno escribe, pero siempre estoy buscándole el lado lírico. Y bueno, y ahora a raíz de la jubilación, sigo trabajando con crítica y teoría, pero he puesto mucho más horas a mi creación literaria. Y la verdad que voy a decir una palabra que no sé si cabe, pero me hechiza escribir creación literaria. Me olvido mucho más del mundo que está afuera con la creación literaria que con la crítica, que también me gusta, por cierto, porque uno entra a mundos que tiene que interpretar, que tiene que analizar. Es un placer, pero la creación literaria es un hechizo. Bueno, no sé qué más era, Raquel, que me preguntabas. Estás en silencio. Justamente es esa, ¿no? Ese punto de convergencia entre la poesía y el microrelato, que creo que lo explicaste muy bien, muy interesante, y que se nota en Cuadernos de Penélope, ¿no? Es decir, esa presencia del lirismo muy fuerte, aún para relatar cuestiones que son sumamente conflictivas, por decirlo de alguna manera, pero que se resuelven dentro de esa línea lírica, ¿no? Así que muchas gracias, Lili. Gracias a vos y a todos. Muy interesante esto de pensar, ¿no? ¿Cuál es la tarea que te hechiza realmente? ¿No? Marimé, seguimos. Bueno, mucho para pensar, la verdad. Mucho. Mucho. Bueno, vamos a nuestra pregunta de cierre, que va a ser la pregunta común para los cuatro. Yo empiezo preguntándole a Enrique esta pregunta de cierre que tiene que ver con el nombre de nuestro ciclo, con estas bocas en este mundo. La pregunta es, ¿cuál es esa boca con la que vos elegís escribir o preferís escribir? Sí, creo que para mí la escritura es ensayo y error, ¿no? A lo largo del tiempo uno hace como pruebas al canto y a veces se equivoca, a veces acierta sin darse cuenta y a veces cree que dice y que eso va a ser maravilloso y no resulta. Hoy creo que mi boca, con la boca que dice el poema, es una boca totalmente desolada, descarnada, totalmente desnuda y dolorida. Entonces, dejo que las cosas fluyan, no me guardo nada y trato, ¿no? de seguir hacia adelante y construir, ¿no? desde esta boca
esta boca, no sé cómo definirla realmente, pero esa es la primera palabra que me surge, es desolación y descarnamiento, y así estoy escribiendo. A veces con más aciertos, a veces no, pero bueno, y seguimos. Creo que eso, la vida es así. Bueno, muchas gracias, Enrique. También se me ocurren un montón de cosas más, porque en tu poesía está lo armonioso del fluir discursivo, pero esa cosa descarnada y dolorosa está siempre ahí, ¿no? Por lo menos yo la veo. Sí quería hacer un pequeñísimo comentario. Misael ha dejado una puerta abierta muy interesante para hablar un tema, una hora entera sobre el tema de las políticas de la literatura, ¿no? Pero yo creo que en realidad en relación a eso nos debemos preguntar por qué le endilgamos a Buenos Aires que debe dejar de ser el centro y no hacemos como Córdoba, por ejemplo, que Córdoba es un centro en sí mismo de poesía particularmente, donde se ha instalado, hay editoriales, hay un movimiento importante y no se preocupa si Buenos Aires valida o no ese gesto. Es muy interesante lo que ha planteado Misael y me parece que merece. Es más, hay muchas cosas escritas. Juan José Hernández ha hecho en los años 90, si mal no recuerdo, ha hecho un texto que habla sobre el tema de la interior y la ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, muy interesante. Así que bueno, es La interesante. ciudad de los sueños. Claro, y él ha hecho un escrito, yo que lo llegué a conocer a él, era un escrito sobre el tema de la descentralización de Buenos Aires. Después también Santiago Silvester, Manuel El Teuco Castilla, también han escrito en distintas publicaciones esto que tiene que ver sobre la literatura y la región, la literatura regional, la ciudad, ¿no? Siempre me parece que es un tema que está presente y en discusión. Si el escritor del interior debe hacer el camino hacia Buenos Aires para ser validado o no, como ha hecho Juanjo Hernández. Juanjo Hernández de Tucumán vino a Buenos Aires, en Buenos Aires encontró, ¿no?, su éxito, digamos, su difusión. Pero bueno, muy interesante, no quiero profundizar en el tema porque no nos va a dar el tiempo. Pero muy interesante. Así que gracias por la invitación y bueno, gracias Marimé y bueno, y gracias a todos por escucharme. Muchas No, gracias. por favor. Pero bueno, seguimos. Ahora Raquel pregunta. Sí, la misma pregunta, ¿no? En relación con esto, con estas bocas. ¿Cuál es la boca con la que Blanca Omar habla en su poesía? Creo que tengo una imagen. A veces no alcanzan las bocas para atrapar o apropiarse de una realidad, porque las realidades son muchas o se las vive de diferentes maneras. Y en un mundo que es muy amplio, es casi infinito, en un tiempo que también es infinito y que da vuelta y que vuelve, con esta boca solo sabe que puede aportar en determinados espacios y quizás pensando que puedan replicar en otros espacios. Y sin pensar nunca si el éxito está en Buenos Aires, no está, si el reconocimiento no, el objetivo no es el éxito, el objetivo es, a ver, ¿cuántos pueden leerme y puede gustar lo que yo leo? Los que leen y pueden seleccionarme a mí, viva en donde viva. Y con esta boca, a veces un sabor amargo, porque hacemos cosas en forma independiente y con esta boca vocea, va a distintas oficinas y las políticas culturales parece que están ensimismadas, o no se dan cuenta, o leen mal. Lo que necesitamos en este momento como creadores, como artistas, como
difusión y promoción de todo lo que sea el arte, sobre todo la ficción, que es una maravilla, es sanadora, es sanadora. Y pienso, paradoja, un poco humor negro, cómo nos taparon la boca con esta banda. Pero aún así, sacando el tapabocas, seguimos haciendo y seguimos hablando, seguimos pidiendo y seguimos creando. Con voces silenciadas, con voces con más gritos, con voces suaves y con voces que se escriben con dolor. Gracias, Blanqui. Muchas gracias. Genial, gracias. Entonces también para Misael, hablando de todas estas imágenes de bocas, es la misma pregunta. ¿Con qué boca escribís este mundo? Mi poesía es la relación de dolor que mantengo con el mundo, digamos. Entonces, creo que tiene que ver con eso, más que nada. No tengo mucho más para agregar, escribo desde el dolor, pero no desde el dolor romántico, sino, digamos, me duele el mundo, eso me pasa. Y creo que tiene que ver con eso, básicamente. Y muchas gracias, Enrique, por el paréntesis. Creo que realmente es un debate que tenemos que dar y coincido con lo que plantean, y coincido con lo que plantean en comentarios también, que los voy leyendo, y es una lucha que tenemos que dar entre todos y todas, y nada, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Sí, gracias. Por ahí todos los comentarios apuntan también a no validar el centro, bueno, a decir una genia blanca que no nos tapen la boca. Bueno, las reflexiones son bienvenidas para seguir pensando, y también esta idea de, por ahí leo a Luciana Tani Mellado, esa idea de éxito promovida por el feroz capitalismo debe ser revisada, y me animo a decir combatida. Así que bueno, ahora te doy la palabra, Raquel. Bueno, Liliana, te toca cerrar esta serie de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la boca con que hablas en este momento? Antes si me permiten, en relación a lo que dijo Enrique y Misael, recuerdo en una entrevista a Abelardo Castillo, gran cuentista, gran escritor, que en su taller de escritura recibió a determinadas personas, no vale decir para qué el nombre, y entonces le dijo: si venís al taller de escritura, yo voy a parafrasear un poco, no me acuerdo exactamente, si venís al taller de escritura para buscar el éxito y ubicarte en Buenos Aires, de acá te vas. Acá tenés que venir con la vocación simplemente de crear. Y eso a mí me llegó profundo. Yo creo que lo leí todavía cuando recién empezábamos con la Rela, y esto de que el puerto no nos importe es algo bellísimo, porque estos espacios están demostrando todo lo que podemos decir, y no pensar en otros espacios como Buenos Aires, sino crear estos espacios y darnos a conocer, y medir que nuestra creación y nuestras literaturas se complementan y se agrandan desde estos lugares. Con respecto a con qué boca escribo, no voy a ser muy diferente de Misael, de quienes hablaron, pero en mucho tiempo me callé. No podía, por determinadas situaciones ideológicas y demás, tuve que permanecer callada. Y la literatura y la creación me permite toda la libertad que a mí se me ocurra, desde las estructuras, desde las formas. Soy y seré all style, todo estilo. No voy con las modas, me molestan las modas en la literatura,
creo que no tiene que tener modas, que tiene que tener una fuerza muy grande. Y esa es la que yo quiero tener. La fuerza del cuerpo. Un cuerpo que sea tan fuerte que permita que la voz que se cayó grite. Grite en la escritura. Y mi escritura tiene mucho que ver con la memoria, tiene que ver con una infancia que por momentos fue muy desoladora y tiene que ver con mucho desencanto, mucho desamor en determinadas cosas, en otras no, pero con esa boca escribo, con la boca de un cuerpo que tiene que ser fuerte y que se tiene que bancar lo que escucha. Eso. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lili. Un placer. Bueno, qué acontecimiento, qué fiesta. Bueno, me toca hacer la voz en este caso, y la verdad es que siento que soy voz de muchos y eso es una gran emoción. Agradecer primero a los escritores y a las escritoras que aceptaron hoy la invitación para leer y para ser entrevistados, a Enrique Solinas, a Blanca Omar, a Misael Castillo y a nuestra Lili Mazara. Para la RELA la verdad es que es de suma importancia esta posibilidad de mostrar alguito de esta pluralidad de voces de las literaturas de la Argentina. Así que acá está todo el empeño, el corazón puesto, ¿no? Para hacerlo, y la cabeza también, pero sobre todo el corazón. Muy especialmente también agradecemos la presencia del público lector y oyente, ¿no? El auditorio. No tuvimos radioteatro como contaba Blanca, pero en cualquier momento, ¿eh? y no lo digo muy en broma. La verdad es que es súper enriquecedor. Y bueno, por supuesto, aunque suene un poco redundante, agradecer también a todos los que integramos la RELA, de los más distintos puntos del país, unidos por el convencimiento firme de que esto es plural, no es de otra forma. Y que es necesario federalizar, debatir, llegar a acuerdos, estar en desacuerdo, todo esto junto, ¿no? Y bueno, yendo a lo muy práctico, en este caso agradecer, así como en el primer encuentro fue la Universidad Nacional del Tucumán la que nos acogió, en este caso agradecer a la Universidad Católica Argentina que nos cedió este espacio virtual para esta segunda sesión de Con estas bocas en este mundo, y los invitamos para el próximo encuentro que, corríjame si me equivoco, es el 24 de agosto, sábado 24 de agosto. Bueno, se irá diciendo, o si alguien tiene el dato luego lo comenta, quizás yo estoy diciendo... Es el 28 de agosto. 28, gracias Nati. Sábado 28 de agosto. Igual ya va a llegar el aviso, ¿no? Y bueno, antes de brindar, yo hoy tengo agua nomás, pero antes de brindar y despedirnos, les recordamos que este ciclo se está grabando y va a quedar grabado y se puede volver a ver en YouTube a partir posiblemente de la próxima semana, en el canal de la RELA, Red de Estudios Interuniversitarios de Estudios de Literaturas de la Argentina, al que los invitamos a suscribirse. Me falta decir, hagan clic en la campanita, pero no la tengo acá. Así que bueno, con toda la alegría cerramos este encuentro de hoy. Ya va a ser presencial en algún momento. Ahí está, link del primer encuentro. Gracias, Vicky. Está en el chat. Si quieren ver el primer encuentro, ya se puede ver online. Y me parece que esto va a ser una fiesta tras otra, por lo menos para mí.
Así que bueno, agradezco de corazón su presencia, aplaudo y bueno, nos despedimos por el momento. Besos, abrazos. Chao. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todos, a todes. Chao. Gracias, Gracias, salió de todo hermoso. corazón. Felicitaciones. Obrigada, obrigada. Chao. Oh, gracias. Chao. Mari, voy deteniendo Beso grande, chao, chao. Paro yo la Dale. grabación. Mientras saludamos. Claro, estoy acá en la puerta despidiendo. Chao. Bueno, qué lindo, qué emoción. Bueno, vamos a cerrar ya acá.